Maestría en Arte Autoría. ¿Qué significa crear? Bienvenidos una vez más. Hoy vamos a hablar de un tema que probablemente ya viste en redes sociales. Aunque quizá nunca te detuviste a pensar qué estaba pasando realmente, la inteligencia artificial. Pero este episodio no trata de preguntarnos si la IA es buena o mala, tampoco. Trata de decidir quién ganará la guerra entre humanos y máquinas. Hoy queremos analizar una pregunta mucho más incómoda. ¿Qué sigue siendo arte cuando una máquina también puede crear? Porque durante meses investigué noticias, entrevistas, comunidades de artistas, estudios de animación y opiniones completamente opuestas. Descubrí que la discusión ya no ocurre en un solo lugar, está ocurriendo en los grandes estudios de anime, en Hollywood, en concursos de ilustración y hasta en la forma en que hoy decidimos si un dibujo se siente humano. Lo curioso es que parecen 4 polémicas diferentes. Pero, igual que en nuestro episodio anterior, todas terminan haciéndose la misma pregunta. Hoy analizaremos 4 historias. La primera nos lleva a uno de los estudios de anime más importantes de Japón, donde una secuencia creada parcialmente con inteligencia artificial terminó provocando disculpas públicas y un boicot por parte de los propios aficionados. La segunda ocurre lejos de las redes sociales. Nos lleva a los estudios de animación donde muchos jóvenes aprendían el oficio cuadro por cuadro, hasta que parte de ese trabajo comenzó a ser automatizado. La tercera cambia completamente de escenario. Ya no hablaremos de grandes empresas, hablaremos de artistas independientes enfrentándose entre ellos para responder una pregunta inesperada. Calcar un modelo 3D sigue siendo dibujar, y terminaremos con una paradoja que, para mí, resume todo este episodio. Después de décadas intentando que el arte digital pareciera perfecto, hoy muchos artistas están haciendo exactamente lo contrario. Buscan que vuelva a sentirse humano. Cierre de la introducción. Así que, si eres ilustrador, animador, escritor, diseñador o simplemente alguien que alguna vez dijo eso lo hace una IA en 5 segundos, creo que este episodio también es para ti. Comencemos, pero antes una pausa musical. Te admiré como se mira la luna bonita, hasta que descubres que nunca baja. Te adoré sin haber tocado ni una sola parte de tu mundo. Qué manera tan elegante de perder el tiempo. Y tú, ni cuenta. Dicen que todo fluye, que risa llevo años viendo el mismo río esperando el mismo viento. Ya no me ahogo, diferencia, no porque aprendieras a quererme, porque dejé llevar que toda la vida solo jamás te expliqué. Hasta los fantasmas se aburren cuando nadie les abre la puerta. Te fuiste, así nomás, ni un portazo ni un final bonito. Solo ese silencio que hace más ruido que cualquier despedida. Y yo, haciendo teorías como si entender fuera a cambiar algo. Odio esperar, no al amor, no al éxito, no a los milagros. Odio vivir creyendo que mi vida empieza cuando llegue algo. Yo también soy corriente, aunque no tenga viento, aunque ni corra duerma, aunque nadie llegue, aunque el mundo siga escogiendo a otros primero. El agua no deja de ser agua, porque el aire se olvida de soplar. Y mírame, sigo aquí, respirando sin ti. Ya no me ahogo, diferencia, no porque aprendiera a quererme, porque no quiero llamarte toda la vida, toda la vez expliqué. Hasta los fantasmas se aburren cuando nadie les abre la puerta. Yo soy corriente, no te vas a aunque el mundo siga escogiendo a otros primero. El agua no deja de ser agua, porque el aire se olvida de soplar. Y mírame, sigo aquí,
respirando sin ti. Regresamos con este tema del gran boicot que hubo por los fanáticos, quienes detectaron de inmediato las inconsistencias visuales típicas de la EA en los paisajes del fondo y comenzaron un fuerte reclamo en redes sociales. Realmente yo no soy conocedora de este anime, me gustan, pero no había escuchado de él hasta este momento y me impactó porque la cultura asiática en general son muy perfeccionista a niveles casi extremos. Es por eso que siento un poco feo que solo un detalle haya sido una ola de críticas a su forma de trabajo. Yo lo veo como una ayuda plus, ellos animan todo, no es como que en toda la animación metan algo, tal vez sí, pero es un plus y desde mi opinión inexperta creo que no les importa el trabajo que tiene el animador, solo se dejan llevar por esa narrativa que la inteligencia artificial y los usuarios que la usan son un cáncer para la sociedad, porque si no hay una pizca de resistencia estarían permitiendo casi el trabajo humano, pero realmente si pasa como con el caso 2. Pero la inteligencia artificial también tiene sus defectos y esos defectos se manipulan, puede ser con más detalles, y vuelvo a decir, no soy experta, pero deberíamos apreciar más el trabajo de quién hace la obra que de cómo la hace, porque cuando es bueno sabes que no es de una máquina y cuando no lo sabes y no les presente a mi compañera de radio, pero ella es Chatpi. Dime, compañera, ¿tú qué analizas de todo esto? Es interesante que menciones eso, porque creo que aquí existen dos miedos distintos que muchas veces se mezclan como si fueran el mismo. El primero es el miedo a la herramienta, el segundo es el miedo a perder el oficio. Cuando ocurrió la polémica con Wet Studio, muchos aficionados no criticaron únicamente la calidad de las imágenes generadas por IA, también les preocupaba el mensaje que podía enviar un estudio tan importante. Pensaban que si uno de los referentes de la industria empezaba a sustituir parte del trabajo artesanal por herramientas generativas, otros estudios podrían seguir el mismo camino. Para ellos, el problema no era solo ese fondo, era el precedente, pero también entiendo el otro lado. La animación japonesa lleva décadas enfrentando jornadas muy largas, salarios bajos y plazos de producción muy exigentes. Desde esa perspectiva, es lógico preguntarse si una herramienta que automatiza ciertas tareas podría aliviar parte de esa carga en lugar de reemplazar el talento humano. Y aquí aparece algo que me parece curioso. Muchas personas dicen que una IA nunca podrá tener creatividad. Sin embargo, cuando una imagen generada por IA pasa desapercibida, nadie la cuestiona. Hasta que descubre cómo fue hecha, eso significa que, en ocasiones, el debate deja de centrarse en el resultado y se traslada al proceso. Entonces la pregunta cambia. Ya no es si la imagen era buena o mala, es si aceptamos el camino que se recorrió para llegar a ella. Y quizá esa sea la primera gran pregunta de este episodio. ¿Valoramos más la obra o la manera en que fue creada? Solo puedo dormir cuando el sol ya va a salir. Mientras la ciudad despierta, yo me voy a morir. Mi reloj va al revés, mi mañana en la oscuridad. Soy un barco sin estrellas, sin puerto ni verdad. Navegante ahogada en un mar de habitación, con recuerdos en las paredes y fantasmas en la voz. Hace 2 años que perdí lo que llamaba, y desde entonces las noches me aprendí a leer una abrazar. Y aunque sé que no estás, aunque sé que nunca estarás, cierro los ojos y vuelves a llegar, como una sombra que me enseña a respirar. Lonely night, lonely night, cuando todo falla, tú me haces compañía. Lonely night, lonely night, eres mentira, pero curas mis heridas. Y aunque sé que es un sueño, aunque sé que no eres mío, me aferro a tu reflejo para no perderme conmigo. Mi mente recae siempre que te vuelvo a imaginar. Odio cuánto te necesito cuando empiezo a naufragar. Es extraño sentir cerca de alguien que nunca llegó, como si desde otro mundo alguien me protegió. Y si un día aparecieras frente a mí de verdad, creo que ella no sabría cómo se aprende a amar. Solo podría cuidarte, caminar detrás de ti, convertirme en el silencio que te observa sonreír. Tal vez no era amor, tal vez era dolor buscando una dirección. Tal vez eras el nombre que le puse a mi vacío para no escuchar su voz. Lonely night, lonely night, quédate un poco más hasta que llegue el día. Lonely night, no me dejes sola con la melancolía. Porque cuando amanece sé que vuelves a partir y me quedo con el eco de alguien que nunca estuvo aquí.
La pregunta con la que regresamos no podría ser más pertinente. ¿Valoramos más la obra o la manera en que fue creada? Porque el segundo caso deja de hablar de una herramienta y empieza a hablar de personas durante décadas. La animación tradicional funcionó como una escuela. Antes de convertirse en directores de animación o animadores clave, miles de artistas comenzaron realizando tareas como el in-betweening, es decir, los dibujos intermedios que dan fluidez al movimiento, y el clean-up, la limpieza y corrección de líneas antes de la versión final, eran trabajos repetitivos. Sí, pero también eran el lugar donde se aprendía el oficio. En los últimos años, estudios y empresas han empezado a incorporar herramientas de inteligencia artificial y automatización capaces de acelerar parte de esos procesos. Al mismo tiempo, organizaciones como Tangled han advertido que muchos puestos de entrada podrían reducirse o transformarse si estas tecnologías se adoptan de forma masiva. El debate, entonces, ya no consiste únicamente en preguntarnos si la IA dibuja bien, la pregunta es otra: si desaparecen los primeros escalones de una profesión. De cómo llegarán las nuevas generaciones a la cima, porque ningún animador nace dirigiendo una película, casi. Todos empezaron haciendo el trabajo que hoy una máquina puede realizar en cuestión de segundos. Y esa incertidumbre no solo existe en la animación, también aparece en la programación. El diseño gráfico, la escritura, la traducción, la música e incluso en la investigación científica, la inteligencia artificial no está transformando una sola profesión, está obligando a muchas profesiones a preguntarse cuál seguirá siendo el valor del trabajo humano. Y ahí quiero hacerte una pregunta. ¿Qué pasa cuando te lleva 4 o más años una licenciatura, una maestría o incluso un doctorado, para que al final una inteligencia artificial pueda ser parte de ese trabajo? ¿Crees que nosotros, como humanos, todavía podemos encontrar alternativas? Proyectos independientes, iniciativas, nuevas formas de crear, y seguir aprovechando las herramientas sin perder el conocimiento que nos hace únicos. Es una pregunta difícil, porque creo que muchas personas sienten exactamente ese miedo si alguien dedicó 4 años a una licenciatura, otros 2 a una maestría o incluso un doctorado. Es natural preguntarse qué ocurrirá si una herramienta empieza a realizar parte de ese trabajo en cuestión de segundos, pero creo que la respuesta no está en competir contra la velocidad de una máquina. Ahí siempre perderemos. La respuesta está en aquello que todavía requiere criterio, contexto, creatividad, experiencia y responsabilidad. La inteligencia artificial puede acelerar procesos, proponer ideas e incluso resolver tareas repetitivas. Pero todavía necesita que una persona decida qué vale la pena hacer, qué resultado tiene sentido y cuáles son las consecuencias de utilizar esa información. También creo que veremos un cambio importante. Durante mucho tiempo estudiar significaba aprender a hacer una tarea, ahora estudiar también significará aprender a dirigir herramientas, y eso no elimina el conocimiento, lo transforma. Claro que habrá profesiones que cambiarán más que otras y personas que perderán oportunidades. Sería ingenuo negarlo. Pero la historia también nos ha mostrado que cada revolución tecnológica destruye algunos trabajos mientras crea otros que antes ni siquiera existían. El verdadero desafío será evitar que esa transición deje atrás a quienes apenas estaban comenzando su camino profesional, porque una sociedad no solo necesita tecnología, también necesita personas capaces de pensar, cuestionar y crear con ella. Y quizá la pregunta ya no sea si la inteligencia artificial puede hacer nuestro trabajo, la pregunta es si nosotros estamos preparados para redefinir qué significa nuestro trabajo. Y con esa reflexión abrimos nuestro tercer caso, Asta. Ahora hablamos de grandes estudios y de empleos, pero ahora el debate deja las oficinas y llega directamente al escritorio de miles de ilustradores independientes, porque una simple pregunta terminó dividiendo a toda una comunidad artística. ¿Dónde termina una herramienta y dónde empieza la trampa? Una canción no es para cualquiera, es para ti. Sí, para el que abrió este video mientras ignoraba otra notificación del trabajo, para el que dice 5 minutitos más y despierta media hora antes del lunes. Si alguna vez dijiste
no tengo edad para esto. Bienvenido. Por muchas horas me desperté peor. Y esta es la firma, carta de dolor. 2 cervecitas, funeral total. Y el café me dice, no, casémonos ya. Ya no corro, administro pasos. Ya no trasnocho, programo fracasos. No estoy viejo, solo actualizado. Versión premium, odiando la autoridad. Se descanso, gasto, si gasto, trabajo. Si trabajo, no descanso. Si no descanso, ¿cuándo carajo descanso? Descanso, gastando, descanso. Trabajo para gastarlo y estoy trabajando. Ya no estoy para eso, pero yo soy el adulto funcional que funciona hoy. Estoy a un correo de renunciar, pero la renta quiere platicar. Mi cuenta bancaria es influencer, siempre presume, pero no deja ver. Dios le da sus peores batallas a sus guerreros más cansados y avisar a los sobrevivientes. Trabajo para vivir y vivo para pagar. Hago por vivir y vivo para pagar. Pago, pego, pego, llego, luego me niego. Corro el correo, borro el recreo. Quiero un empleo, que no me empleen, pero si te reíste, esta canción era para ti. Después de esta pausa musical llegamos al tercer caso. Debo admitir que aquí soy extremadamente ignorante, así que probablemente muchos ilustradores me corrijan, y está bien hasta donde entiendo. Esta discusión gira alrededor del estudio de la anatomía. La perspectiva y la construcción del cuerpo humano son conocimientos fundamentales para cualquier persona que quiera dibujar. Precisamente por eso nació la polémica. ¿Hasta qué punto utilizar un modelo 3D? ¿Cómo base ayuda a aprender y en qué momento deja de ser una herramienta para convertirse en una dependencia? Personalmente, siempre he visto la animación 3D como una evolución tecnológica. La comparo con la evolución de los videojuegos. Motores más potentes, mejores cámaras, mejores efectos y nuevas posibilidades para contar historias. Pero también entiendo por qué existe tanta resistencia, porque aunque la tecnología avance, seguimos regresando a películas animadas que marcaron generaciones, no importa cuántos años pasen. Muchas obras clásicas siguen emocionándonos igual. Entonces me pregunto, ¿realmente el público busca siempre la tecnología más nueva o simplemente busca una buena historia? Creo que acabas de tocar el punto donde muchas discusiones terminan mezclándose. El problema nunca ha sido el 3D, de hecho, el cine. Los videojuegos y la animación llevan décadas utilizando modelos tridimensionales. Referencias fotográficas, captura de movimiento y herramientas digitales. Lo que ArtFi intentó debatir fue otra cosa. ¿Qué tanto trabajo propio existe cuando una ilustración se construye calcando directamente un modelo ya posicionado? Quienes apoyan esa práctica dicen que ahorra tiempo y permite concentrarse en la composición. El color y la narrativa. Quienes la critican responden que si un artista nunca estudia anatomía, perspectiva o volumen, dependerá siempre de una plantilla para resolver problemas básicos. Y, curiosamente, ambos argumentos tienen parte de razón porque las herramientas no sustituyen el conocimiento, lo potencian. O también pueden ocultar su ausencia. Piensa en un pianista, un piano moderno. Puede sonar mejor que uno de hace 100 años, pero ningún piano toca una sonata por sí solo. Lo mismo ocurre con el dibujo. Un modelo 3D puede ayudarte a colocar una pose compleja en minutos, pero sigue siendo el artista quien decide la expresión, el encuadre, la iluminación, la emoción y el estilo, al final. Creo que la discusión no consiste en prohibir herramientas, consiste en preguntarnos algo mucho más importante. ¿Estamos usando las herramientas porque entendemos el oficio? ¿O porque intentan reemplazar el aprendizaje del oficio? Esa diferencia puede parecer pequeña, pero para muchos artistas cambia completamente el significado de crear.
Y hemos llegado al final después de escuchar estos 4 casos. Me quedo con una reflexión. No creo que el problema sea la inteligencia artificial, tampoco creo que el problema sea la tecnología. El problema aparece cuando dejamos que una herramienta sustituya nuestra capacidad de aprender, de cuestionar y de crear. Mientras preparaba este episodio no podía dejar de pensar en Wall. Esa película nunca trató únicamente sobre un pequeño robot, también hablaba de nosotros, de lo que ocurre cuando la comodidad hace que dejemos de hacer cosas por nosotros mismos, cuando dejamos que alguien más piense, que alguien más recuerde, que alguien más decida, y quizá ese sea el verdadero reto de nuestra generación. No resistirse a la evolución, sino aprender a evolucionar con responsabilidad, encontrar alternativas en lugar de cerrar puertas, respetar el trabajo humano sin dejar de aprovechar las herramientas que pueden impulsarnos, porque la inteligencia artificial no va a desaparecer, nosotros tampoco, así que la pregunta ya no es quién reemplazará a quién. La pregunta es cómo vamos a convivir sin perder aquello que nos hace humanos, yo. Puse las preguntas sobre la mesa, las respuestas las construyes tú. Gracias por escuchar. Y hasta la próxima transmisión.